Bueno, muy buenos días para todos, espero que se encuentren bien. Gracias a los que ya pues de manera inicial dieron sus buenos días. Buenos Buenos días. días. En, es- en estos momentos ya he dado inicio a la grabación de la clase y hoy vamos a continuar con nuestro curso de gestión documental. De pronto para los que quizás sea la primera vez el día de hoy, pues, o sea la segunda vez, como pues les he venido, bueno, les comenté en el Classroom, por temas de que tengo programados clases en una sede presencial del instituto, no los podré acompañar ni el martes ni el jueves, o sea, mañana tampoco los podré acompañar y los acompañará la profe Viviana. Entonces, por acá ya las actividades del día uno las califiqué ayer sobre la tarde y las actividades del día 2 espero calificarlas hoy, de hecho en el espacio que se disponga ¿para qué? Para realizar las actividades pues, de este presente día. Por ahí tener de pronto en cuenta lo siguiente, revisen por favor en el tema de las preguntas, como por ejemplo quién fue Jorge Palacios, bueno, etc. Revisen que respondan dentro de la actividad y no dentro del comentario de la clase. Bueno, no dentro del comentario de la publicación en el Classroom, porque si no, no aparece. Entonces tienen que verificar eso, por favor, porque he visto algunas personas que me responden dentro del comentario, pues eso no se considera como entregado. Bueno, listo, entonces ya con esta pequeña introducción, por ahí vi algunas... Julia, cuéntame. Buenos días, profe. Lo que pasa es que ayer la grabación que hizo la profesora no la pude, no cargó, o sea, ella no la envió, pero no sé si a mis compañeros sí, pero a mí no me cargó, entonces era para complementar lo de las respuestas, pero no pude, profe, porque no cargó el video. Ok, listo. Bueno, entonces, eh, bueno, por ahí estoy mirando el video. Creo que es un tema de que se subió como tal al Drive y no se subió a YouTube. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Em, vamos a qué? Bueno, voy a descargar el documento, bueno, el video y se los voy a subir a mi canal de YouTube y pues los comparto nuevamente para que lo puedan revisar. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Entonces por acá eh, voy a retomar con la dinámica que pues hemos venido llevando. Listo. Bueno, importante recordar acá desde la grabación de la clase que por favor accedan a través del Classroom, accedan a través de su correo institucional, porque si no, pues no los puedo dejar ingresar, porque ya han tenido como dos personas y que me intentan ingresar por correos diferentes al personal, entonces pues es necesario que accedan a través del Classroom, perdón, del institucional. Listo, entonces por acá retomando. Entonces, bueno, el tema del día de hoy, pues para continuar con la temática de gestión documental, son unos principios de ordenamiento. Esos principios de ordenamiento, pues hacen referencia a cómo se debe eh, organizar, digámoslo así. Realmente la palabra es ordenar, pero pues para no repetirla, todo lo que son referentes a los archivos, a los documentos, bueno, etc. Entonces nos dice que el principio de ordenamiento es la base, el fundamento, origen o razón sobre la cual se procede a organizar o a ordenar, marca la redundancia, cualquier documento.
De esta misma forma, en la organización, pues que se da carpetas, se da bolsas, se da tarjeteros, se da fichas, pues para apoyar precisamente ese ordenamiento. El ordenamiento debe tener una secuencia lógica y pues debe partir de una base que pues tenga pues coherencia con lo que se quiere realizar. Entonces por acá dice, para archivar los documentos debemos seguir un determinado procedimiento. Ese procedimiento consta de 5 pasos. Lo primero es que cuando se desee archivar los documentos, lo primero que hay que hacer es hacer un proceso de inspección. ¿Qué es el proceso de inspección? Es básicamente que al momento en que se va a dar inicio al proceso de archivar, se requiere revisar todos los documentos, porque puede que existan documentos que equivocadamente se hayan colocado para archivar o que equivocadamente no estén dentro de la sección adecuada. De hecho, este paso se complementa con el segundo, que es de clasificar, porque una vez se inspeccionen los documentos por nombre, por número, por fecha, por sede, bueno, etc., por diversas formas de ordenamiento, entonces los documentos van a quedar organizados de tal manera que se van a hacer grupos correspondientes al proceso de archivación. Entonces, es muy común en estos dos pasos, es muy común muchas empresas, salvo digamos que quizás el año presente, que es el más organizado, pues porque tiene la mayor validez, porque pues ante cualquier circunstancia, todo el mundo pues debe tener pues muy claro dónde están los archivos del presente año, los documentos del presente año. Pero cuando se almacenan documentos a periodos mucho más largos, es muy susceptible a que esa información vaya a una sección de archivo de la organización y muy susceptible a que exista algo que se llama, en las organizaciones a veces le llaman archivo muerto. Archivo muerto es básicamente cuando se tiene documentación muy antigua que se almacena aún debido a que por diversas circunstancias de la ley se debe almacenar. Y es muy clásico que a esos documentos que llevan mucho tiempo no se le preste la debida atención de la clasificación u organización de dichos documentos. Y además cuando se manejan volúmenes tan grandes de documentos, pues es muy susceptible a que no esté completamente organizado el archivo, lo cual promueve que se gasten tiempos innecesarios en la búsqueda de cualquier documento. Un ejemplo coloquial que yo puedo realizar de manera personal en una determinada empresa que trabajé, una de mis labores fue revisar una documentación en específica, en la cual dentro de una pequeña sección de archivo, no era muy grande, pero que tenía suficiente cantidad de documentos como para revisarlos uno por uno y gastarse aproximadamente 2 días en ese proceso de revisión. Estuve buscando un solo documento, el cual por cosas de la vida o digamos, o no sé, por destino, fue el último documento que precisamente revisé. ¿Por qué ocurrió esto? Porque no había una delimitación en ese espacio de archivo sobre a qué correspondía a determinadas secciones, qué correspondía, por ejemplo, a facturas, qué correspondía, por ejemplo, a peticiones, quejas y reclamos, bueno, etc. Bueno, una vez ya uno haya hecho el proceso de inspeccionar y clasificar, se procede a marcar. Cuando se habla de marcar, eh, se procede a dejar el rótulo o a dejar también foliación, es decir, la enumeración dentro de determinados documentos para que sea mucho más fácil su consulta. Cuando ya uno tiene clasificados por secciones, por grupos, por fechas, bueno, etc., los documentos, lo que se procede a hacer es a generarles un nombre, un número o una fecha
y destinarlo después, para esa parte de distribuir es destinarlo hacia una sección correspondiente o que se va a destinar, valga la redundancia, a esos documentos. Siempre todos los documentos se debe buscar realizar, ordenarlos en un orden cronológico ascendente. Es decir, hacerlo desde el más antiguo hasta el más reciente. La forma de organizar los archivos y los documentos siempre va a ser en orden cronológico ascendente, es decir, desde el más antiguo al más reciente. Y finalmente, cuando ya se haya hecho la distribución a las secciones, etc., entonces lo que se va a hacer es finalmente archivar esos documentos. Entonces, determinados documentos van a la sección de facturas. En esa sección de facturas, archivar o guardar los correspondientes. Entonces, esos son básicamente los 5 pasos que se debe realizar para archivar documentos. Hasta aquí vamos bien todos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Señor. Entonces, por acá retomando. ¿Qué sugerencias se pueden realizar para el tema de almacenar archivos? Entonces, sugerencias. Lo primero, cuando se vaya a guardar archivo, bueno, se vaya a archivar, la sugerencia es quitar ganchos y quitar los clips de todos los documentos que se van a archivar. Es decir, organizar o clasificar los documentos de tal manera de que no tengan ningún gancho, ningún clip. ¿Por qué razón? Porque es muy común, digamos, tener cierta documentación que contenga más de 3 hojas. Y pues por simplicidad se les coloca un gancho, se les coloca un clip. ¿De qué manera? Pues de manera que todo quede unido. Pero el tema es que si no necesitamos las 3 hojas, sino solamente una de esas 3, pues implica un nuevo proceso, que es intentar sacar el documento, retirar los ganchos y retirar los clips. Entonces, ya cuando se va a archivar, hay que quitarle los ganchos y los clips a los documentos. Lo segundo es alinear y cuadrar bien los documentos. Cuando dice alinear y cuadrar bien los documentos, hace referencia a ese proceso de perforar los documentos, en los cuales es usual que muchas carpetas vayan de forma desorganizada o no vayan proporcionalmente al tamaño de su carpeta. ¿Por qué razón? Porque no se hace una guía adecuada para perforar precisamente adecuadamente los documentos. De hecho, la siguiente sugerencia es perforar los papeles adecuadamente, haciendo un patrón como guía para toda la documentación y revisar que la perforadora que se va a usar pues esté funcionando. ¿Cuál es, dentro de su experiencia, cuál es ese patrón que normalmente uno utiliza para perforar documentos? ¿Cuál creen que sea ese patrón? ¿O cuál es qué es lo cotidiano que se realiza para que al momento de guardar documentos, estos queden lo más alineados y organizados en la misma carpeta? O sea, que no se vean unas hojas más altas que las otras dentro de la carpeta, dentro de su experiencia. Julia, cuéntame. Por lo general uno dobla la hoja a la mitad y le coloca como una guía a la perforadora para el resto de hojas que en el mismo alineamiento. Correcto, tal cual. Por lo general uno dobla la hoja para dejarlo como guía. Y pregunto, cuando son, no sé, 20 documentos, ¿se doblan todas las hojas o qué esperarían hacer ustedes? No, profe, solo la primera, y uno, la perforadora trae una guía y Correcto. uno coloca esa guía a la distancia que corresponde para no tener que seguir doblando las hojas. Listo. Sí, profe. Listo, entonces esa es la primera. Si tenemos, por ejemplo, 20 documentos, lo ideal sería nomás la primera hoja para funcionarla, para servirla como guía. No doblar las 20 hojas, porque pues de hecho
eso va deteriorando poco a poco el mismo documento. Entonces, muy bien, gracias por acá, Julia, y creo que la señorita Cañón, que creo que es que no recuerdo cómo es el nombre, creo que fue que me comentó también, a Luz Dari. ¿Listo? Luz Dari, profe, Listo. gracias. Es que son muchos y a veces no retengo los nombres. En- Tranquilo. Listo. Entonces, em, bueno, archivar siempre en orden cronológico, ya lo habíamos visto, desde el más antiguo al más reciente. Ubicarse siempre cerca pues de un archivador para no estar perforando tan lejos, yendo al archivador, perforando y devolviéndonos, o sea, para evitar desplazamientos más que todo innecesarios. Al archivar, sacar legajo por legajo, no todos al tiempo. Esta de acá nos dice algo muy similar bueno, nos dice algo como parecido, como similar al proceso de perforar. Uno de los errores que tenemos al perforar es a veces tratar de forzar la perforación o tratar de forzar el espacio de la grapa, perdón, de la perforadora con más documentos de los que puede soportar. Entonces les decía yo, 20 documentos, pero pues si 20 documentos no lo soporta la perforadora, no hay por qué forzarlo. Vamos de a 10 documentos, de a 10 documentos, etc. Porque muchas veces puede que ingresen los documentos, pueden que ingresen esos 20, pero al momento de perforar, la fuerza de la perforación no da sino para perforar más o menos 12, 13 documentos y ahí empiezan pues algunos errores de manejo en el proceso de guardado del archivo, porque empiezan a tener unos documentos que tienen unos huecos un poco más grandes, bueno, etc. Y eso, o que estén más cercanos al borde de la hoja y lo que terminan haciendo es rasgando la hoja y perdiendo pues su fijación dentro de las carpetas. Ahora, establecer que el archivo valga la redundancia, se archive diariamente. Porque pues la documentación, digamos que si bien ahorita en su mayoría es digital, cuando se requiera documentación física, la idea es no dejar acumular y acumular documentos, sino por día ir archivando. La acumulación de documentos genera en primera instancia o mayor susceptibilidad al poco orden, mayor susceptibilidad a la desorganización, bueno, etc. Y por eso se sugiere que se archive diariamente. Importantísimo que el archivo debe permanecer al día. ¿Por qué? Porque si a día de ayer no se tiene organizado la información o la documentación del día de ayer y al siguiente día se va a consultar un documento que todavía no ha seguido esos pasos, esos 5 pasos en los cuales se llegue a archivar y se llegue a necesitar, pues va a ser un obstáculo pues administrativo y un nuevo reproceso para las personas, porque se supone que la documentación es soporte y si no se encuentra al día, pues va a ser muy difícil verificar dicho soporte. No abrir más de una gaveta de archivo al tiempo en el mismo gabinete. Es decir, nosotros podemos tener en un gabinete palabras más, palabras menos. Es como una estantería donde uno saca cajones y en esos cajones pues hay documentación, hay carpetas, etc. Entonces, por buena práctica solamente sacar uno, porque si se sacan dos, por ejemplo, si se saca el de abajo y el del medio, pues puede llegar a obstruir el sacar cualquier documento abajo o puede generar alguna rasgadura en los rótulos o desdoblamiento de alguna carpeta que se encuentre entre gabinetes. No retirarse de los archivadores dejando una gaveta abierta debido a que esto pues puede causar un accidente. Un accidente pues puede ser desde algo como sencillo. Esos gabinetes normalmente son metálicos y los bordes son filosos y pueden generar cortaduras para las personas, como pueden generar tropiezos, etc. Entonces, no dejar las gavetas abiertas de los archivadores. O si en un determinado caso es necesario hacerlo,
que esté lo más alejado posible del pasillo por donde se transcurre para verificar la información. ¿Por qué digo que donde sea necesario hacerlo? Porque en algunas condiciones o en algunos climas, por ejemplo, como el de Bogotá, es más susceptible que eh, se atraiga la humedad en espacios cerrados, que pueden ser dentro de gabinetes. Entonces, algunas veces va a ser necesario dejarlas por pequeños periodos abiertas, pero pues lo ideal sería que no coincidiera con el espacio del pasillo para evitar accidentes. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos todos bien? Sí, señor. Señor. Listo, Señor. Sí, señor. listo. Procedimiento general para consultar. Cuando los documentos se guardan y se conservan en determinado orden, pues es más fácil localizarlos de manera rápida. Igual para hacer una búsqueda rápida del documento, pues lo primero que dice acá es determine el nombre, número o fecha correspondiente al documento a buscar. Más que eso yo le pongo un paso anterior, determine qué tipo de documento es para saber a qué sección se debe dirigir, porque dentro del archivo se debe tener precisamente una distribución por secciones, como por ejemplo ir a una librería. En una librería hay secciones, sección infantil, sección de literatura, etc. Y eso va a facilitar la búsqueda del archivo. Una vez estemos en dicha sección, nos vamos a determinar ahora cuál es el nombre que yo voy a buscar, el número que yo voy a buscar o la fecha que yo voy a buscar, dependiendo del método de ordenamiento que se haya generado. Permítanme 20 segundos, por favor, 20 segundos. Listo, gracias por su espera. Entonces, les decía, ubicar la sección. Dentro de la sección nos vamos a un determinado nombre, número o fecha del documento que va a buscar. Entonces, no sé, un ejemplo, vamos a ir a cotizaciones, en la parte de cotizaciones de una empresa. Bueno, las cotizaciones normalmente van ordenadas por fecha. Entonces, bueno, entonces voy a buscar las fechas de, bueno, por ejemplo, marzo. Entonces vamos a la sección de cotizaciones y encontramos una estantería o un gabinete que dice cotizaciones y tiene cada gabinete, tiene enero, febrero, marzo y pues voy a acceder a la de marzo. Una vez acceda a la de marzo, me tengo que preguntar a qué determinada fecha es o, si de pronto va organizada por nombre, entonces por qué nombre voy a empezar a revisar. Luego dice que imaginar el nombre, número o fecha escrito. Cuando uno hace este principio como de imaginar qué es lo que uno desea, se empieza a hacer como una hoja de ruta dentro de nuestro pensamiento para facilitar la búsqueda. Determinar la primera unidad. ¿Por qué determinar la primera unidad? Porque puede que por temas de organización no se sugiera buscar desde el más antiguo al más reciente, sino, perdón, del más antiguo al más reciente, sino sea desde el más reciente al más antiguo, bueno, etc. Localizar una guía o una subguía, ya vamos a ver qué es esto para que les quede un poco más claro. Buscar la carpeta dentro del gabinete o dentro de la estantería,
Cuando la ubiquemos, pues vamos a sacar dicha carpeta y vamos a sacar el elemento o los elementos o el legajo que sea pues necesario. Cuando saquemos el legajo, lo ideal sería que para no perder el orden, hay dos opciones. La primera, si en una carpeta hay 100 cotizaciones de, de marzo, digamos, de un determinado día, ejemplo, día, por ejemplo, junio, aparecen 100 cotizaciones en una sola carpeta del día 15 de junio. Entonces se puede hacer un proceso que se llama foliación. Como todos los documentos son del 15 de julio, entonces lo que se va a hacer es foliarlos en el sentido de, bueno, uno, 2, marcar con un número en la parte de arriba de uno hasta el 100, y en el momento en que, digamos, yo saque los documentos 93, 94, saco dos documentos, pues yo puedo verificar con la foliación en qué partes que se saltó o que se salta al consecutivo, y es ahí mismo donde yo debo pues archivar. En el caso de carpetas que no necesariamente tienen ganchos, o bueno, que se perforan, sino que son carpetas en las cuales se almacena simplemente como esas carpetas de tipo acordeón, donde se almacena información, bueno, donde se almacenan documentos, pues lo ideal sería colocar como una guía o algún identificador que permita detallar que queda un espacio dentro de dicha carpeta para que posteriormente yo la utilice, me dirija a ese identificador y es ahí donde deposite nuevamente los documentos sin necesidad de que se altere el orden que se llevaba. Si se saca algún documento y si hay un estricto control, bueno, que debería ser un estricto control de gestión documental dentro del archivo, se debe hacer una firma o bueno, hay que hacer una respectiva validación de que alguien está retirando el documento, porque retirar un documento de su sitio principal o de su sitio de archivación para llevarlo a una dependencia u otra puede generar que el documento se pierda, se deteriore, bueno, etc. Y pues debe haber pues una responsabilidad sobre el documento. Dice que colocar la guía fuera de donde retiró el documento y bueno, se repitió un poquito acá. Haga firmar la guía, coloque la guía, bueno, se repitieron los dos pasos, pero básicamente es en donde se deja una orientación, una guía, puede ser separadores o algo así, donde uno ubique que ahí se dejó un espacio, pues es ahí en donde nuevamente lo debo depositar. Pregunto, ¿hasta aquí vamos bien? Señor. Sí, señor. Listo. Entonces, clases de archivos. Dice que se clasifican de acuerdo con ciertos conceptos. Los más utilizados o las clases de archivos más utilizados son alfabético, cronológico, geográfico, por asuntos y numérico. Entonces, dice que la forma de clasificar archivos más utilizados son estas 5 que están acá. Cuando se hace un ordenamiento alfabético, dice que en las empresas pequeñas normalmente se hace para hojas de vida. En departamentos de investigación se hace donde la documentación se solicita por áreas o temas, se hace por orden alfabético por tema de investigación. Las personas que son ejecutivos, profesionales, profesores, amas de casa, los pueden organizar por asuntos profesionales. Para entidades que organizan, analizan y efectúan y controlan operaciones por medio de sucursales regionales o sedes, se hace también este proceso. Y en las empresas en general para la correspondencia pues de las personas o incluso de proveedores. Entonces, ¿cómo es un proceso de archivo pues alfabético? Dice que como su nombre lo indica, es un ordenamiento que se hace de forma alfabética, de acuerdo al remitente o al destinatario. Es un sistema considerado de mucha importancia que ofrece unas ventajas. Lo primero es que tiene una secuencia ordenada que es el alfabeto.
Lo segundo, que es directo. Lo tercero, que es flexible porque puede ser utilizado tanto en empresas pequeñas como en empresas grandes. Todos los archivos alfabéticos están organizados de la misma manera y la mayor parte de ellos tiene unos elementos. Unas guías primarias. Esas guías primarias son las que dividen el archivo por secciones alfabéticas importantes y van al inicio. Unas guías secundarias sirven de apoyo a las guías primarias dentro de la gaveta del archivo, ya que facilitan la localización del documento. Guías especiales auxiliares. Después de revisar una guía primaria, se puede subdividir dicha sección y destacar ciertos nombres importantes de el grupo correspondiente que haya de la documentación. Expedientes individuales. Esos expedientes individuales están ordenados alfabéticamente. Vamos a suponer un caso de las hojas de vida, entonces tener hojas de vida de manera individual. Algunos presentan uno o dos hojas que pues se pueden organizar en un solo, cuando dicen expedientes, en una sola carpeta o en una sola gaveta donde se coloque todas las hojas de vida que no superen, por ejemplo, los 2 documentos. Pero en casos en los que, por ejemplo, las personas que se contratan, que llevan sus 2 documentos de hoja de vida, pero adicionalmente lo que hacen es traer sus soportes como experiencia, estudios, bueno, etc. A ellos se les debe hacer un expediente, perdón, hago la corrección. Expedientes individuales es este caso que estoy explicando. Corrijo lo que acabo de decir. Entonces, supongamos, una persona viene con las hojas de vida. Bueno, muchas veces, muchas personas se presentan a las empresas trayendo hojas de vida. Entonces, en algunas ocasiones solamente les piden traigan 2 documentos, traigan una hoja de vida de 2 hojas básicamente. ¿Eso qué va a suceder? Entonces van a haber una serie de candidatos. De los candidatos, se presentaron 10 candidatos, se contratan 2 nomás. De esos 10 candidatos, 8 de ellos traen sus hojas de vida y ellas se dejan como en un apartado de candidatos de hojas de vida y se dejan todas unidas en el mismo expediente. Si se dejan unidas todas en el mismo expediente es porque no hay el suficiente volumen de documentos para que haya una carpeta, particular para esa persona. A eso hace referencia el expediente misceláneo, cuando combino de un mismo documento, de un mismo tipo de documento, distintos tipos de personas, como en el caso de la hoja de vida. Entonces, de esas 10 personas, los 8 candidatos que no se van a seleccionar van a quedar sus hojas de vida, por ejemplo, en un expediente misceláneo. Pero para las 2 personas que se contratan, esas 2 personas se les va a solicitar nuevamente los temas de experiencia, los temas de tanto profesional, laboral, cursos, capacitaciones, etc. Y eso ya no van a ser solamente 2 documentos de su hoja de vida, sino va a tener su hoja de vida más sus soportes y se va a crear un expediente individual para dicha persona que pues va a quedar a la empresa de consulta pues inmediata, ya que va a ser un nuevo colaborador. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, retomo por acá. Listo. Entonces, miren, dicen reglas para archivar nombres de personas en un archivo alfabético. Primera regla de ellas. Los nombres de los individuos constan de 2 unidades. La primera unidad son los apellidos. La primera unidad son los apellidos. La segunda unidad son los nombres. Cada unidad está compuesta por elementos. Es decir, la primera unidad son apellidos, donde hay 2 elementos. El primer elemento es el primer apellido.
segundo elemento es el segundo apellido. En la segunda unidad hay dos elementos. El primer elemento es el primer nombre y el segundo elemento es el segundo nombre. Se sugiere en el ordenamiento que los apellidos vayan en mayúscula y los nombres con una coma después del segundo apellido, o si no tiene segundo apellido, sino solamente tiene uno, en el primer apellido, y que los nombres vayan simplemente con la mayúscula al inicio. Para el caso del sistema alfabético, el primer apellido siempre va a ser el primer elemento de la primera unidad y es la palabra que ordena la documentación. Entonces, por aquí hay un ejemplo. ¿Qué ocurre? Pregunto, ¿hasta aquí está claro el tema de acá del ordenamiento? Porque una de las actividades del día de hoy es precisamente algo similar. Hasta aquí está claro, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, dice que el primer apellido, bueno, perdón, por acá, ¿cómo ordenar cuando hay muchos documentos o muchas personas con el mismo inicio de apellido? Como por ejemplo, en el caso de acá que dice Acosta y Agudelo. Entonces, la A, la primera letra, es la que nos identifica cómo se va a ordenar. Y se va a seguir de izquierda a derecha, la primera letra que aparezca en su respectivo orden va a ser la que genere el ordenamiento. Miremoslo acá. Acá hay varias personas que inician con la letra L. Loaiza, Londoño, Longas, Lopera, Loperena, López, Lora, Lozada y Lozano. ¿Cómo ordenarlo? Pues todos van por la L, entonces todos van en el grupo de la L. Todos tienen O, pues todos van por el grupo de la O. Pero por ejemplo, Loaiza en su tercer posición de nombre, bueno, en la posición número 3 de la letra de su apellido, perdón, lleva una A. A diferencia del resto que es Londoño, Longas, Lopera, bueno, etc., pues Loaiza va a ir de primeras. Entonces por acá luego queda Londoño y Longas. Estas dos personas tienen dos Ns, entonces me tengo que dirigir a la siguiente letra de su apellido y eso, la primera letra que aparezca me va a indicar a mí, cómo lo voy a organizar. Cuando sea un caso particular, por ejemplo, hay dos personas, como el caso, por ejemplo, de dos hermanos, que se llamen, no sé, Londoño Lozada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Londoño Lozada, permítame, voy a hacer lo siguiente, voy a crear un documento de Excel. Julia, cuéntame, digo que levantaste la mano, mientras voy abriendo el documento de Excel. Profe, mi pregunta es la siguiente, o sea que en la tercera línea vendríamos a guiarnos por la tercera línea de la letra de la persona, del apellido de la persona para así archivarlo, de la A a la Z. Desde la primera línea, lo que pasa es que mira que acá hay, todos son L, ¿cierto? Todos No, sí, en el caso por de eso, o sea, yo entiendo, perdón, profe, yo Dale. entiendo que como las dos primeras líneas son iguales, Sí, entonces ya en la tercera línea nos vamos a guiar por la primera letra del abecedario de arriba hacia abajo. correcto. Y en el caso en que las tres primeras sean iguales, me toca irme a la cuarta. Y en A el la caso, cuarta. de que la cuarta, las cuatro primeras sean iguales, me toca irme a la quinta y así sucesivamente. Pero Listo. ahora qué va a ocurrir. Vamos a suponer el caso en que son dos hermanos, Londoño Lozada, Londoño Lozada. ¿Qué creen, mientras voy abriendo el Word, qué creen que debe ser el proceso para organizar ahí? Si ambos son Londoño Lozada. El nombre, perdón. Tal cual, el nombre. Londoño Lozada Javier Ernesto, un ejemplo. Londoño Lozada Ilsa. ¿Cuál de estos dos iría primero? ¿Será que Londoño Lozada Javier Ernesto o Londoño Lozada Elsa? Elsa. Elsa. Elsa.
Muy bien. Y vamos a suponer un ejemplo porque en Colombia todo es posible. Hay dos personas que se llaman Londoño Lozada Javier Ernesto. Ahí sería por el número de documento. Por el número de documento. Ahí sí es imposible que tengan el mismo número de documento. Entonces, ejemplo, el documento acá es 1, 2, 3, 4 y el de acá es 2, 3, 5, 6. Ambos se llaman igual, pero el número de documento del primero es 1, 2, 3, 4 y el número de documento del segundo es 2, 3, 5, 6. Entonces se prioriza al que tiene el documento con mayor proximidad a, bueno, que arranca por el 1 y así, pues sucesivamente. ¿Alguien levantó la mano? Julia, cuéntame. Profe, en el caso del documento vendría a ser los tres últimos números de la cédula o los tres primeros, Los o del primeros, documento. los primeros. O sea, en este Ah, caso, listo. Londoño Lozada Javier Ernesto. Hay dos Londoños Lozada Javier Ernesto. No son hermanos, no es nada ilegal. Lo que pasa es que simplemente, pues coincidió que los padres de ellos, pues son Londoño Lozada y los padres decidieron ponerle Javier Ernesto. Pero miren que no son la misma persona porque tienen un documento de identificación distinto. Es imposible que dos personas tengan el mismo documento de identificación, porque por ley se estipula que cada persona tiene una identificación única. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Listo, entonces por acá retomando. Entonces, sugerencias, los apellidos se separan con una coma de los nombres de pila. Los nombres de pila pues son los nombres, básicamente. Dice, dice, las guías telefónicas utilizan ciertos criterios para ordenar los nombres de los individuos. Entonces dice que, no sé en dónde, pero en algunas guías telefónicas, no sé si no creo que sea de acá, porque aquí están diciendo que se organizan con el primer apellido seguido de los nombres y el tercer elemento es el segundo apellido. Eh, la verdad no es una normativa o no es lo común que se lleva en Colombia, pero pues está en la guía mostrado así, probablemente sea un ejemplo no del país, sino del exterior, porque para los que tuvimos la fortuna de que nos llegaba ese calendario, bueno, ese calendario no, esa guía telefónica o nos llegaban todos esos números de teléfono que nos llegaban a la casa, que nos lo ofrecía a nosotros, nos lo regalaba prácticamente, bueno, nos lo cobraba indirectamente la empresa de servicios telefónicos. La forma en que se organizaba era por apellidos. Y recuerdan que otros elementos tenía esa agenda telefónica. ¿Sí la recuerdan? Creo que sí. ¿Sí recuerdan o sí saben de lo que estoy hablando o no saben de lo que estoy hablando? Y sí, señor, yo sé de qué está hablando. De pronto algunos son quizás un poquito más jóvenes y no recuerdan eso. Anteriormente pues a uno le llegaba a uno una agenda telefónica con los nombres de todas las personas que pues dieran su aval para que aparecieran en dicha agenda. Entonces ahí iba organizado En por los- apellidos. Cuéntame, Julia. y por el número de teléfono. De teléfono, tal cual. La página amarilla, tal cual. Y por el número de teléfono. Entonces, cuál hubiese sido el desempate en el caso de Londoño Lozada Javier Ernesto y Londoño Lozada Javier Ernesto en el caso de la agenda telefónica? El número telefónico que le correspondía a cada uno de ellos. El número telefónico que le correspondía a cada uno de ellos. ¿Ibas a decir algo, Carol? ¿Cecilia? El número de teléfono. ¿Cómo, perdón? El número de teléfono. El número de teléfono, correcto. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, bueno,
Dice, miremos cómo queda. Dice, Loaiza con Gote. De hecho, acá creo que no creo que estaba bien, sino que colocaron inversamente mal esto. ¿Cómo queda la numeración o la rotulación pues del documento? Loaiza con Gote, coma, con sus nombres Sigifredo Arturo. Y así sucesivamente. Listo. Hay una segunda regla. Dice, si los nombres, bueno, la que acabamos de mencionar, si los nombres tienen la primera unidad igual, se considera la segunda. Entonces, la primera unidad son los apellidos. Entonces, Ruagil, 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 todos son Ruagil. Entonces, toca mirar la segunda unidad, que son los nombres, que era lo que habíamos explicado hace un momento. La tercera regla. Si los nombres de los individuos son totalmente iguales, se considera el documento de identidad respectivo para diferenciarlos, que lo mencionábamos hace un momento. Gilena o Ana María y los números de cédula ordenados del más pequeño al más grande. Cuarta regla. Dice apellidos con prefijo y apellidos compuestos. Las preposiciones, contracciones, artículos y otras voces que hacen parte de algunos apellidos no se consideran elementos separados dentro de cada unidad, sino que hacen parte integral de cada elemento. ¿Cómo que? Pues hay casos en los que, por ejemplo, Carlos Díaz Granados Pérez. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que Carlos es el nombre y los apellidos están constituidos por Díaz Granados Pérez. Y de hecho, pues, como ha ido flexibilizando la ley al medida del tiempo, puede que no ocurran casos así. Entonces, al ser estos los apellidos, el primer apellido va a ser la unión de la palabra Díaz Granados y el segundo va a ser Pérez. Miremos el ejemplo acá. Díaz Granados Pérez Carlos. Miren que Díaz Granados está unido a través de un guión y eso constituye el la primera unidad. Díaz Granados Pérez es la primera unidad y el primer apellido es Díaz Granados y se ordena pues de dicha forma. Otro caso, por ejemplo, es donde dice Leopoldo de la Osa Pardo. De la Osa Pardo es el apellido, de la Osa Pardo. Y por acá dice, de la Osa Pardo, Leopoldo. No quiere decir que Leopoldo y de sean los nombres y la Osa es los apellidos y va a ser la Osa Leopoldo de. No, sino que de la Osa Pardo es el apellido, se separa con una coma y luego se coloca el nombre. Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, sí es claro lo que se está explicando acá. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, por acá. Quinta regla. Títulos académicos, religiosos, militares, bueno, etc. Cuando las personas son solicitadas por su título, es decir, cuando se quiere organizar a las personas por sus apellidos y se quiere llevar el orden por su título, se considera la siguiente ordenación. Por ejemplo, miremos el caso del señor arquitecto Alfonso Casas, el señor ingeniero Alfonso Casas y del señor mayor Alfonso Casas. Los apellidos de todos son Casas, 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 Casas. Sus nombres todos son Alfonso, Alfonso. Pero las profesiones de cada una de las personas son distintas. Uno de ellos es arquitecto, otro es ingeniero y otro es mayor. Entonces, ¿qué se va a hacer? Entre paréntesis se coloca la profesión y se coloca respetando orden alfabético. Es decir, Casas, Alfonso, todos son iguales, o sea, todos están en la misma línea. Pero la profesión arquitecto, como arranca por la A, pues va de primero. La de ingeniero, como arranca por la I, va de segundo. Y finalmente la de mayor, que es la que empieza por la M, va de tercero. Pregunto, ¿hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo.
Julia, cuéntame. Solo una pregunta, profe. Que yo veo que aquí coronel queda casi de últimas, y si es por orden alfabético, coronel no iría más arriba. Pero lo primero que prioriza es el apellido, Restrepo. Mira que se está organizando primero los apellidos Abadía, luego Casas, luego González, luego Landazabal y luego Restrepo. Eso sirve para el caso en que exista Ah, sí, sí. Restrepo Alberto, uno que sea coronel y otro que sea médico, por ejemplo. Entonces, Restrepo Alberto, coronel, y abajo Restrepo Alberto, médico. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Entonces, por acá, sexta regla, nombre de mujeres casadas. Dice que pues en los países de habla hispana, el apellido paterno no desaparece para efectos legales o comerciales. A partir de esta norma se toma como primer apellido el paterno. Entonces, por ejemplo, lo siguiente. Entonces, hay, eh, hay, por ejemplo, casos en los que son Alba Rojas de Calvo, Sara Luz Luna de Mora, bueno, etc., en los que se debe ordenar de la siguiente manera. El primer, el primer apellido va a ser el paterno, o sea, el apellido original que tiene el padre, que por ejemplo va a ser en el caso de Sara Luz Luna de Mora, entonces va a ser Luna de Mora Sara Luz. Pero miremos que también hay unas excepciones, como por ejemplo la señorita Marta de Castro de López. Entonces el primer apellido va a ser de Castro y el segundo va a ser de López. Eso ocurre porque el apellido pues está estipulado de esa manera, o sea, es de Castro el apellido, más no quiera indicar que pues sea de Castro, sino ella es literalmente de López, aunque pues esto es una forma que pues no se utiliza ya tan comúnmente pues en estos tiempos, debido pues a ciertas flexibilidades que pues se han dado precisamente la norma por temas del respeto y los derechos hacia pues las mujeres, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo hace la ordenación en estos casos? Entonces, Alba Rojas de Calvo, entonces Rojas es el primer apellido de Calvo, coma Alba. Noten que los D en este caso no van en mayúscula, porque esos D son los apellidos de casados, de casadas. Pero por ejemplo, en donde dice de Castro de López, está diciendo que Marta de Castro, ese de Castro es el apellido, y ese de sí va en mayúscula, pero el de López es el que va en minúscula. El de es el que va en minúscula y el López en mayúscula. Pregunto, ¿sí es más o menos claro lo que acabo de indicar? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, por acá hay una ordenación americana. En la ordenación americana, digamos que está la ordenación hispana. En la ordenación americana, ¿qué se hace? Entonces, Alba Rojas de Calvo, el mismo ejemplo de acá arriba. Esa persona en la ordenación hispana es Rojas de Calvo Alba. Pero en el caso del ordenamiento americano, no va a ir primero el apellido Rojas, sino el apellido de casado, de casada, en este caso el Calvo. Como tal, el Calvo iba a ser Calvo, coma, Alba Rojas de. O por ejemplo, Sara Luz Luna de Mora. Entonces va a ser Mora, coma, Sara Luz Luna de. Por ejemplo, el caso de Marta de Castro López, de López. Entonces, López, Marta de Castro de. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo para que todos nos quede claro. Voy a compartir aquí un Excel.
Y entonces nos están colocando lo siguiente. Por ejemplo, eh, María Julia Villamizar de Rojas. Vamos a dejar ese ejemplo de ahí. Ese ejemplo tiene dos formas de organizarse. Si hacemos la forma de organización a través del método hispano, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer apellido va a ser Villamizar, seguido el de Rojas va a ser la D en minúscula, y el Rojas aquí en mayúscula. Aquí irá una coma y aquí irá María Julia. Hasta ahí, bien con el ejemplo, todo claro para todos. Sí, señor. Entonces Sí, señor. coloquemos el siguiente ejemplo. ¿Cómo iría organizado esto bajo el método hispano acá? Elsa Perdomo de Trujillo. ¿Qué iría primero? Perdomo. Perdomo, 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 de Rojas, De de Trujillo. Trujillo, perdón. de Trujillo, Elsa. Elsa, coma, Elsa. Y acá esto es en mayúscula. Eso si lo organizo bajo el sistema, digamos, hispano. Si lo hago desde el americano, o sea, el sistema americano, es diferente. ¿Cómo va a ser? Ejemplo, María Julia Villamizar de Rojas. Entonces, el apellido que va a priorizar es el D, pero sin el D, es de ejemplo. De Rojas, entonces, sin el D, Rojas, coma. Y ahí va a ser María Julia Villamizar Mizar de. D. ¿Y cómo sería con Elsa Perdomo de Trujillo? ¿Cómo sería el Elsa Perdomo de Sí, Trujillo ahí? sería Trujillo, Trujillo, eh, Trujillo Elsa, Villamizar de, Elsa Perdomo. Sería Elsa Perdomo de, Perdomo D. Elsa Perdomo de. Listo. Bien. Pregunto. Muy bien, Chili. ¿Hasta aquí para todos es claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, voy a retomar por acá. Ups, casi no. No, bueno, continuemos acá más bien. Porque ahí termina prácticamente la guía, pero la guía les hace otras preguntas. Entonces, ahí hemos visto el sistema alfabético. Ahora vamos a ver uno que se llama geográfico. Entonces, lo siguiente, sistema geográfico. El sistema de ordenamiento geográfico se utiliza especialmente cuando la empresa o la organización tiene muchas sedes o sucursales, como por ejemplo que la empresa tenga sedes en distintos departamentos del país o esté en distintos países del mundo. Entonces, por ejemplo, lo siguiente,
Resulta que tenemos Tolima, Huila, cuando ocurra, por ejemplo, que una organización tenga cuatro, cuatro sedes o cuatro sucursales en Tolima, Huila, Valle del Cauca y Atlántico, el proceso para ordenar la información va a ser el mismo criterio alfabético. A pesar de que el sistema se llama ordenamiento geográfico, lo que está indicando es que tengo que ordenar según la geografía. Pero la geografía y la única forma de organizarla como tal es en orden alfabético. En orden alfabético, ¿por qué? Porque yo no puedo, o bueno, o por regiones, región andina, región pacífica, región caribe, bueno, etc. Dependiendo del criterio que uno coloque. El tema es que, por ejemplo, si nos dicen organice la documentación de Tolima, Huila, Valle del Cauca y Atlántico, pues lo primero que hay que hacer es ordenar alfabéticamente esas posiciones geográficas de ahí. Entonces, por ejemplo, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Atlántico. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el primero de esos cuatro? Atlántico. Atlántico. El segundo, Huila. Huila. El tercero, Tolima y y Valle Valle del del Cauca. Cauca. Pregunto, ¿es claro para todos? Eso es para el Sí, caso señor. Sí, geográfico. señor. Sí, señor. ¿Listo? Ahora, puede ocurrir lo siguiente. Voy a hablar del más que todo el Tolima porque yo soy tolimense, entonces es mucho más fácil para mí hablar del Tolima y el Huila. Entonces, Tolima, por ejemplo, miremos lo siguiente. Aquí, ¿qué está ocurriendo? Que hay departamentos y hay ciudades. ¿Qué quiere decir? Que en este caso particular, la organización, la empresa, está ubicada en dos departamentos, Tolima y Huila. Pero en el Tolima tiene tres sedes, en Flandes, Fresno y Melgar. Y en el Huila tiene dos sedes, en La Plata y en Neiva. ¿Cómo creen que debe organizarse la documentación acá? ¿Cuál consideran ustedes que debe ser la forma de organizarse? ¿Qué creerían o qué se imaginan ustedes? Primero, ¿qué iría? Segundo, ¿qué iría? ¿Iba a hablar Narly? Por Huila, ¿Por qué? Por Huila. por orden alfabético. Entonces empiezo con... Dale, Luz Darío. Pe- Empiezo con el Huila acá. Entonces, no, mentira. Primero por Tolima, por orden alfabético de ciudades. por orden alfabético de ciudades. Pregunto, ¿quién da más, quién da menos? Yo creo que primero se empezaría por el departamento, orden alfabético, y Igual. sucesivamente Sí. con departamento, pero ciudades, alfabéticamente. Correcto. Entonces, ¿por qué te arrepentiste, Narly? Sí. O sea ¿Por que me qué? equivoqué. Iba bien. Iba bien y te arrepentiste. ¿Por qué razón? Porque hay como una jerarquía, ¿no? ¿Qué Sí, pesa sí, más, el departamento o la ciudad? El departamento. Entonces el departamento. arranca uno Sí, Huila, Huila y Tolima. Y ahora tengo dos del Huila. ¿Cuál iría primero? La Plata, La La Plata Plata. y Neiva, Neiva. ¿Y en el Tolima? Flandes, 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 Fresno y Melgar. Fresno, Fresno Melgar. y Melgar. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿cierto? Sí,
señor, ya vi. Sí, Señor. señor. Listo. Ahora, en la actividad van a tener algo muy parecido a esto que estoy explicando. Hay una columna adicional que es de direcciones. Resulta que esa columna de direcciones, revísenla muy bien si tienen o no tienen que analizarla. Porque si no la tienen que analizar, pues no es necesariamente obligatorio que la revisen. ¿Por qué? Por ejemplo, sigo con el ejemplo acá de estos municipios. Tolima, Flandes y por aquí dirección. Entonces miremos lo siguiente. ¿Será que en este ejemplo de acá yo necesito mirar la dirección? Yo ¿O, creería que no. o en otras palabras, ¿va a servir para desempatar alguno? No. No, ¿cierto? No, señor. Porque no son diferentes, ¿sí? Son diferentes, exacto. Pero por ejemplo, si hay ahí sí será que tengo que mirar la dirección, Sí, hay que Sí, porque son desempatar. iguales. porque hay dos Huilas y dos Neivas, pero con diferente dirección. ¿Cómo manejar el tema de las direcciones? Es un poquito relativo. ¿Por qué? Porque puede ser una instrucción o la más común, orden alfabético. Entonces, si es orden alfabético, ¿quién iría primero? ¿Carrera séptima o diagonal A? Diagonal 4A. Carrera séptima. Carrera Carrera séptima. séptima. Diagonal. Carrera. CD. Carrera séptima. Ah, sí, seré, Sí, seré. carrera Sí, 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 sí. sí. En algunos casos, a veces la instrucción es organice primero carreras, luego calles, luego transversales, luego diagonal. Puede ser. Pero lo más común es el orden alfabético, respetar ese orden alfabético. ¿Listo? Hasta ahí bien, ¿cierto? Sí, señor. También Sí, señor. Señor. 20 segundos, por favor. Listo. Este sería para el sistema geográfico. Si primero tienen países, departamentos o ciudades o como lo puedan organizar, entonces, o sea, porque puede ser países, estados, como en el caso que manejan allá en Estados Unidos, etc. Entonces, la primera forma va a ser países y luego el segundo elemento que aparezca. Puede que aparezca en Colombia países y departamentos y en Estados Unidos países y estados, pero entonces ese estado hace las veces de departamento. ¿Sí es claro más o menos a lo que me refiero? Entonces, algo como así. Entonces, países, bueno, país, departamento o estado. Entonces, Colombia, Colombia, Estados Unidos, es Colombia, Tolima, Huila, que es así, y lo siguiente. Entonces, ¿cómo organizaríamos esto? ¿Quién va primero acá? ¿Colombia o Estados Unidos? Colombia, 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 Colombia,
Huila, Tolima, Colombia, Estados Unidos, Baja California y Estados Unidos, Texas. Estados Unidos, Bajo California, Estados Unidos, Texas. Miren que allá son estados, acá son departamentos, pero va a ser nuestro guía para poder, como quien dice, desempatar algunas o ordenar pues la documentación. Claro hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Alguien creo que levantó la mano, permítame un momento. No. Listo. Entonces lo siguiente, eso para el tema del alfabético y geográfico, ya lo vimos acá. El otro de ellos es el cronológico. ¿Cuál es el propósito del ordenamiento cronológico? El ordenamiento cronológico, su propósito es organizar por fechas. Recuerden que las más antiguas a las más recientes. Entonces, ¿cuál dentro de las fechas, qué es lo primero que qué es lo primero que se imaginan que debe priorizar en las fechas? ¿Qué es lo primero que El uno año. dice? El año, correcto. Entonces, fecha 2018, 2018, 2019, 2019 y hagamos de cuenta que el Día. 2020, y hagamos de cuenta que el 2020 no existió. Entonces 2018, 2019. ¿Qué seguiría después del año? El Mes. mes. El mes. Y el día. Entonces, por ejemplo, aquí enero, febrero. Por aquí digamos que esto fue marzo y abril. Y por aquí el día. Por aquí el día. Perdón. Ya pongámosle 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces, ojo con lo siguiente. Cronológico. Entonces, tengo información del 2018 y 2019. Entonces, primero irá la del 2018. Ahora, si tengo dos informaciones del 2018, una es de enero y la otra es de febrero, entonces va primero la de febrero. Y así sucesivamente. Si resulta que yo tengo, ejemplo, 2018 enero. Como estos dos son iguales, quien desempata acá es el día. Ejemplo, tengo dos documentos exactamente iguales. Fecha, mes y día. 2018 enero, enero 2 y enero 2. ¿Cuál creen que sea el desempate ahí? El nombre del documento. El nombre del documento puede ser uno, otro de ellos, hasta la hora, correcto, La hora es. o en algunos casos es El número decisión. de identificación. El número de identificación, en algunos casos también es decisión automática. De pronto a ellos no les interesa tanto si no los llevan, la organización la llevan es por orden de fecha. Entonces, no, todos los del 2 como aparecieron, entonces los van marcando 1, 2, en algunos casos la hora, en algunos casos el documento, en algunos casos, por ahí otra alternativa que me dijeron fue el asunto del documento, etc. ¿Listo? Entonces ahí es relativo, pero lo principal es esto de acá. ¿Listo? Esto para el tema de, en materia, pues fechas generalizadas. Pero resulta que pasa lo siguiente. A veces uno tiene... No. Permítame, estoy pensando en el ejemplo rápidamente. Listo. Entonces, a veces en el archivo tienen un gabinete. Ayer vieron que era un gabinete, ¿cierto? Que es como una estantería para guardar los documentos. El gabinete
es de enero. El gabinete es de enero. Entonces uno empieza a organizar los documentos desde el más antiguo al más reciente. O sea que en la parte de atrás del gabinete deben ir los más antiguos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, un ejemplo. Miren que aquí no está la fecha, perdón, no está el año, disculpen. Lo que está es el mes. Entonces, hay un gabinete o hay un cajón exclusivamente para lo de enero. Entonces, este es de enero. ¿Cómo organizo ese cajón que tiene enero? De atrás hacia adelante, o sea, lo más antiguo, o sea, lo del 1 de enero va a ir atrás y lo más reciente, 31 de enero va a ir adelante. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Pueden que encuentren documentos con un formato alterno, día, mes y año, es decir, día, entonces el caso de acá, ¿quién iría primero? Perdón. ¿Quién iría primero ahí? Interesante pregunta, ¿no? El día y desempata el año. ¿Alguien da más? Para mí debajo va el 2 de enero porque es del año 18 y encima va el 1 de enero porque es del año 19. Listo. ¿Alguien da más? Porque vamos de lo más viejo a lo más nuevo. ¿Y Y qué como sería? el año del 2018. Sí, buena observación, Julia. Vamos de lo más antiguo a lo más reciente. Entonces, ¿cuál es lo más antiguo de esos dos? El 2018. El 2018. Entonces, así, exacto, el 2 de enero del 2018. O sea, así tal como está bien. Miren que cuál fue el distractor, el día, ¿cierto? Es que dijeron, no, pues que 1 de enero va primero que el 2 de enero. Pero un momento, ¿quién va primero en años? El 2018 es más antiguo. Miren que a pesar de que cambia el orden, o sea que primero va el día, luego el mes y luego el año, ¿prioriza a quién? ¿A quién se El le da más prioridad? antiguo. Al más El antiguo, año. que es el año. ¿Sí o El no? año. Sí es claro lo que acabo de explicar para todos, porque uno de sus actividades va a ser organizar unas fechas. ¿Sí? Sí, señor. Listo, Sí, señor. listo, muy Sí, bien. señor. Entonces, bueno, por acá. Eso para el cronológico. Hay uno que se llama por asuntos. Es decir, asuntos como por ejemplo, correspondencia recibida, correspondencia enviada. Por ejemplo, certificados. Por ejemplo, memorandos. Entonces, asuntos de la empresa, correspondencia, certificados, memorandos. Entonces pregunto, de esta orden que hay acá, ¿quién iría primero? De esos asuntos que hay, ¿cuál es el primero que iría? Correspondencia enviada. Los recibidos. Los recibidos, ¿quién da más? Yo pensaría que la enviada, la correspondencia enviada, luego los recibidos. Bueno, ¿quién da más? Recibida, enviada. Certificado, memorando, recibida y Me gusta, Enviada. bueno, alguien me dio una respuesta parcial. Narly, no te escuché, cuéntame.
Primero digo que es la recibida y después la enviada. Listo. Miremos acá lo siguiente. Todos son asuntos, ¿cierto? Todos son temas de la empresa. Ahora, ¿cómo los organizo primero? ¿Cuál creen que sea el ítem de desempate? Certificados, enviada, recibida y memorando. ¿Por qué, Shirley? Creo que Shirley no tiene micrófono, pero vamos a ver qué nos da de respuesta acá. Por orden alfabético. ¿Sí lo notan las demás personas? Miren que son asuntos, pero ¿cómo los organizo? Por el alfabeto. O sea, yo estoy organizando asuntos, pero de cualquier manera, el alfabeto es el que me sirve a mí para terminar de organizar los documentos. Certificados va primero porque miren que hay 3 con C: correspondencia, correspondencia y certificados. Y lo que habíamos hablado con el tema de los apellidos. Si el primer elemento es igual, entonces yo reviso el segundo, la segunda posición. O, E. ¿Quién va primero? La E. ¿Sí es claro para todos? Nos ¿O no? corchó. ¿O no es tan claro? Sí, está claro. Listo. Entonces, eso sería por asuntos. Ahora, hay uno que se llama alfanumérico. Alfanumérico tiene 2 posibles combinaciones. La primera es que arranquen por una letra y la segunda es que arranquen por un número. Miren acá, alfanumérico, combinación 1, arranco por letra. Mírenlas acá. Combinación 2, arranco por número. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, dejémoslo acá y cambiémosle esto acá. En este caso de acá, ¿cuál creen ustedes que va? Perdón, ¿cuál creen ustedes que va primero en esa ordenación? Por alfanumérico creo que el A500. El A500. A500, sí. ¿Y el que sigue? 100 y 213. El DW100 W100. y el DW213. DW213. Ojo porque puede ser un distractor el número. Porque dice, pero es que ¿cómo va a ir 500 primero que 100? Pero ¿quién es el que está dando el orden o la secuencia? La letra. La letra. La letra es. Y así es como lo van a organizar. Ahora, es muy común lo siguiente. Quiero que revisen esta parte de acá arriba, o sea, estos numeritos que están acá para que vayan mirando algo, ¿listo? Estas letras, perdón, A, B, C, la vayan mirando acá en la pantalla. Quiero que sigan mirando, por favor. Sigan mirando, yo les digo cuándo me voy a detener. Listo, me detengo acá. Y me voy a devolver acá donde estamos explicando. De lo que les mostré, ¿qué observaron en esas letras? De que van en orden alfabético en primera, segunda línea. Bueno, sí. ¿Qué otra cosa observaron? O sea, eso que dijiste sí, pero alguien de pronto que me lo... O sea, es a lo que yo quiero ir. Así en segunda posición se rige el orden, sí.
También. Algo en concreto que va relacionado con lo que me acabaron de decir antes de, que no me acuerdo quién fue la persona, creo que fue Julia, pero algo, ¿qué cambio notaron después de cierta letra? Por ejemplo, Quedan como en par. Se iban de 2 letras. ¿cierto? Entonces miren lo siguiente, ¿cuántas letras es que tiene el abecedario? 20. 30. Uy, ¿30? Porque yo no es que sea el 28, experto. 27. Yo es que 27, 28. 27, creo que son 27. Yo no es que sea el experto en lenguaje, pero voy a confirmar acá. Perdón, profe, es que cuando a mí me enseñaron habían 30 porque Ah, existía la la C, la ñ y Che, la la L. Y, la Che y la Y, sí. Che, Yo- antes había Che, pero ya no. Tranquilas que yo también yo alcancé a llegar a esa época también de que me enseñaron Che y Y. Y todavía lo hacen porque es la mejor forma para enseñar a los niños en el pronunciamiento. Sí, yo Entonces, también lo ento- entiendo así. entonces, bueno, dejémoslo en 20, entre 27 a Y la 30, ¿listo? doble R, porque no era solo una R, sino doble R. Uy, no, hasta allá no llegué. ¿Listo? Sí me acuerdo que me enseñaron la Che y la Y. Pero bueno, entonces miremos lo siguiente. Digamos que son entre 27 a 30. Bueno, 27 sin contar las combinaciones Che, Y y a la doble R, ¿listo? Ahí es donde lo que dijo Yasmín, en orden alfabético, al llegar a la Z, ¿qué pasó? Son 27 letras. Y uno dice, bueno, si son 27, pues llegué hasta la Z y ahí quedé. No, pero yo puedo seguir combinando. A, AB, AC, AD, AE. Y llego a AZ y se terminó AZ. ¿Qué sigue? Ah, pues ya acabé la A combinado con el resto de letras, entonces empiezo con la B. BA, BB, BC, etcétera hasta BZ. Acabé la B con la C, combinando las otras 27, entonces arranco con la C. CA, CB, CZ. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Listo. Correcto, Yasmín. Listo. Entonces, ahora, eso para el alfanumérico. Caso, por ejemplo, de acá. De estos que están acá, ¿cómo iría el orden? 100A, 123A, 123DW. Les pregunto, ¿para todos es claro por qué 100A, 123A y 123DW? ¿Quién es el que da el orden ahí? La letra. El num- El 1, la el letra. 1. Primero los números. No, Primero los los números. números. En primera instancia los números. Y Entonces, por después eso, la letra. y después la letra, correcto. Entonces, ahí sí como 100 es el número más pequeño, entonces va 100. Ahora antes 100A. Pero miren, por ejemplo, hay dos 123. ¿Cómo desempato esos 123? Pues como los acompañan unas letras, ¿qué es primero, la A o la DW? La La A, ¿correcto? Ahora les voy a poner el siguiente ejemplo acá. Pregunto, 124A y 124AA. ¿Quién va primero? 124. El A. El A solito, ¿cierto? Porque va hasta la Z y luego lo que se repite es AA, AB, AC, como lo habíamos visto. Me demora mucho en llegar. ¿Listo? Así estamos bien, ¿cierto? Ya vamos bien con el tema, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Sí, señor. Listo. Ahora, si fueran solo números, pues se organizan solamente por números. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces se organizan en esa forma, que ese sería el numérico pues sencillo. Entonces, vamos a mirar lo siguiente ahora. Y también, un momento, ya les comparto
No he podido entrar a la clase. Luisa Fernanda Leguizamón. Profe, ya estoy aquí. Ah, qué pena. No podía ¿Listo? entrar. Listo, pues para dejar aquí grabado, importante que accedan desde el correo institucional porque el lunes expliqué muchas veces ese tema y creo que les dejé claras a muchas personas muchas dudas, entonces importante eso porque pues no puedo dejar acceder, ¿listo? Entonces, por acá, para el día gastan las notas de la primera actividad, ahorita me dispongo con la segunda. ¿Qué es importante que quiero que revisen? Cuando ustedes ven la actividad y por acá donde dice comentarios de la clase, miren que hay unos comentarios de unas personas. Yo lo que les pido el favor es que por favor esos comentarios los coloquen dentro de la pregunta, o sea, adentro de la pregunta, porque si no lo hacen, a mí no me va a aparecer como entregado. Y si no me aparece como entregado, pues no puedo asignar la calificación. O sea, la pregunta donde dice ver pregunta y ustedes acceden y ahí pueden comentar. No comentarios no comentarios sobre la publicación, por decirlo así. Ahora, la actividad del día de hoy es la siguiente. Es la tercera pregunta que se debe publicar en 18 minutos. Es ¿qué es el método de orden cronológico? Que ya lo vimos el día de hoy. Entonces, esa pregunta deben de responderla igualmente. Para hoy hay un cuestionario número 2. Es del día 3, pero es el cuestionario número 2. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos? ¿Cuáles son los sistemas de archivo más utilizados para la organización de documentos? ¿Qué es el método y o sistema de ordenación alfabética? Responden esas tres preguntas. Y la tercera actividad es la siguiente. En el día de hoy no hay mapa conceptual, así que se pueden tranquilizar. Ya sé que ya están un poquito cansados del mapa conceptual 2 días seguidos. Entonces, van a haber 6 puntos de un taller. ¿Cuál taller? Este taller que está ahí mismo dentro de la actividad, que de nuevo en 17 minutos se publica. Ese taller, permítame que está cargando, tiene lo siguiente. Taller de aplicación. Dice, disponemos de un grupo de documentos que tenemos que clasificar por el criterio geográfico, según el siguiente orden: departamento, ciudad y o municipio, dirección. Cada línea de la lista es correspondiente a un documento. Es decir, un documento que es del Tolima, municipio Alvarado, y la dirección es esto. Ya trabajamos un poquito sobre ello, entonces tienen que organizar esto de ahí. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es mi sugerencia? Organícenlos. Si lo pueden hacer en un Excel, bien, no hay problema. Si lo hacen a mano, bien, no hay problema. Lo importante es que debe ir organizado de acuerdo a lo que vimos en clase, a la explicación que se hizo. Segunda pregunta, ordene estos números en orden ascendente, de menor a mayor. Son solamente números. Recuerden que cuando hayan dos números, no pueden borrar uno y quedarse con el otro, sino que los dos se dejan seguidos porque valen lo mismo. Pregunto, ¿es claro lo que acabo de decir sobre este punto? Sí, señor. Si hay alguna duda, lo podemos aclarar a las 12, ¿verdad? Correcto. Ahora, Listo. ordene los códigos alfanuméricos, lo que habíamos visto ahorita último.
ordenar alfanuméricamente. El otro tipo de ordenación alfanumérico que también vimos. Ahora dice, tenemos un grupo de documentos que tenemos que clasificar y ordenar por fecha, del más antiguo al más reciente. Lo que también vimos acá. ¿Quién va primero? Por fecha. Ahora, ordenar los siguientes documentos del más antiguo al más reciente teniendo en cuenta que todos son del año 2020. Eso lo vimos, el ejemplo textual no lo vimos, pero quiero ver con base en las explicaciones que se hizo, cómo va a ser la forma en que se organiza este sexto punto. Pregunto, inicialmente sobre esta actividad, recuerden que a las 12 tenemos nuestra segunda sesión y ahí hay un espacio para resolver dudas. ¿Hay alguna inquietud al respecto? No, señor. Profesor, Cuéntame, Luisa. yo Yasmín, perdón, Yasmín. Yo sí tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo estaba muy atenta, pero preciso en los primeros dos puntos que explicaste ahorita, mostrándonos la actividad que vamos a desarrollar, no pude estar al 100% por motivos de trabajo. Yo ya estoy laborando, entonces me toca estar parcialmente pendiente de la clase. ¿Cuál? De los de geográfico, ¿cierto? No, más arriba los de geográficos y ya tengo la explicación. Estos dos, los primeros. Estos. Ordenar los números y los alfanuméricos. Sí, señor. Ah, ok. Entonces, ordenar los números del menor al mayor. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, primero me aparece un 20 y luego un 10. ¿A quién pongo primero? Dice menor a mayor, o sea. Sería el 10. El 10. ¿Y luego? El 20. Tal cual. Y los alfanuméricos, hay dos formas. El primero, como está acá, ¿arranca por quién? Alfanumérico viene alfa de letra y numérico de número. ¿Quién va primero? ¿Letra o número? La letra. Ah, ok. Entonces, lo primero que vas a revisar ordenar es por letra. Entonces, por ejemplo, tienes A30 y tienes B1. ¿Cuál colocas primero? El A30. Porque primero va la A que la B, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ah, Tal cual. perfecto. Sí, gracias. Y al Gracias. revés. Esta sí la tienes clara, ¿cierto? Número Sí, con letra. Listo. Sí, sí, señor. Y recuerda que después de la Z se retoman combinaciones. AA, AB, AC hasta AZ. Se acabó AZ, entonces ¿cuál sigue después de la A? La B. Entonces BA, BB, BC, BZ. Claro, ¿cierto? Ok, perfecto. Gracias. Listo. ¿Alguna inquietud al respecto? ¿Ninguna? Profe, me surgió una pregunta. Dime, Luisa. ¿Se organizan por las hileras o todos los numeritos que hay? Bien importante la pregunta porque sí, se presta también para malinterpretación. Son todos los números. Todos los Ok, números. No por hilera, sino todos los números. Entonces acá hay 4 por 2, 4, 5, hay 20. Y acá hay ok. 3, 18. Entonces organizar los 20, organizar los 18, organizar estos de acá, esto organizar todo en conjunto y esto organizar todo en conjunto. Y esta pues sí organizar ahí pues a la manera que vaya, la conveniencia. Listo, profe, gracias. Listo. Profe, una pregunta. Ese de los departamentos tiene que ser, por ejemplo, organizarlo, por ejemplo, digamos Cundinamarca, estamos primero con Cundinamarca, ¿sí? ¿O cómo es? Puede ser Cundinamarca. Coco diría que O si sea, el departamento es lo siguiente. Acuérdense que teníamos varios departamentos, que teníamos el ejemplo Tolima, Huila, teníamos el ejemplo Tolima y Huila, ¿cierto? De hecho, teníamos el primer ejemplo que hicimos fue con Tolima, Huila, Valle del Cauca y Atlántico. ¿A quién pusimos primero?
Tolima, Valle. Huila, Tolima, No, Huila, Huila. Valle del Cauca Huila. y Atlántico. Sí, Tolima, Atlántico Huila. primero. Huila. Atlántico primero, ¿cierto? Sí, En sí, ese, por orden alfabético. porque va por orden alfabético. Mm, ¿Sí es claro o no, no es claro, Sandra? pues no, ahí otra vez volvíme. Entonces mira lo siguiente. Profe, Permítame, yo le una, respondo, permítame, Luzariana, te le respondo la pregunta a Sandra y te doy la palabra, ¿listo? Entonces, mira, Sandra, entonces tenemos 4 departamentos. Ejemplo, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Atlántico. Son 4 departamentos. Entonces Sí. uno dice, bueno, ¿cómo organizo departamentos que son geográficos? Yo digo, bueno, Atlántico queda, por ejemplo, arriba. El Tolima, pero ¿cómo hago para decirle el Tolima y el Huila que quedan más o menos en el centro del país cuál va primero? Ese no es el orden como tal. O sea, no es, la geografía no es coger el mapa Mm, y mirar quién está de primeras y quién está de últimas, sino ujú. escoger alfabéticamente de esos departamentos quién va primero. Entonces, te decía, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Atlántico. ¿Quién es el primero de ellos? El que tenga la letra, en la primera letra esté por encima del resto. O sea, Atlántico, porque la A Atlántico, está por encima de todos es en el abecedario, sí. en el abecedario. Ah, Entonces, ajá. Huila, sigue Huila, Ah, luego Tolima y finalmente Valle del Cauca. ¿Listo, Sandra? bueno, listo, profe, gracias. Listo. Adriana, ¿ibas a preguntar ahora si te doy la palabra? sí, profe, qué pena. O sea, digamos respecto a ese ejercicio, en este momento estoy evidenciando ejemplos, 2 Antioquia en departamento, pero en municipio veo un Sabaneta y un Medellín, es decir, primero iría Antioquia, Medellín y luego Antioquia, Sabaneta y así hacia abajo alfabéticamente, ¿sí? Pues no te puedo decir sí, sí o sí no, pero te puedo dar el ejemplo. Entonces, ¿te acuerdas que veíamos Tolima, Flandes, Tolima, Fresno, Tolima, Melgar? Sí, señor. Entonces, Tolima, todos son Tolima, ¿cierto? Entonces nos íbamos a los municipios. Entonces, Flandes, Fresno y Melgar. Entonces, primero va la F, entonces Melgar lo dejo todavía como de lejito. Entonces tengo Flandes y Fresno. Ambos empiezan por la F. ¿Cuál es la segunda letra de Flandes? La L. ¿Cuál es la segunda letra de Fresno? La R. ¿Qué va primero, la L o la R? La L. Entonces, Tolima, Flandes, luego Tolima, Fresno y Tolima, Melgar. Entonces, así es Ah, más o menos como lo debes pensar ahí en este ejercicio. listo, sí, señor. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Quién tiene alguna pregunta? Que diga, no me quedó claro cómo es el alfanumérico, no me quedó claro el cronológico. ¿Todo es claro? Hasta el momento sí, señor, gracias. Listo. Entonces, si todo lo tienen claro, vamos a hacer lo siguiente. A las 9 de la mañana se publica exactamente la presentación, perdón, las actividades, o sea, en 5 minutos. Entonces vamos a dejar la sesión por el momento hasta acá para que tengan estos 5 minutos, se puedan estirar, ir por un vaso con agua de pronto. Yo envío solo las respuestas para no volver a escribir lo mismo porque trabajo a mano. Yo envío solo las respuestas para no volver a escribir lo mismo. Sí, me envías una foto, lo puedes hacer en una hoja. Lo haces en una hoja y le tomas una foto y me lo envías. Importante sí que me pongan punto 1, tal cosa, punto 2, tal cosa, para yo no ponerme de pronto a adivinar cuál es el punto 1, cuál es el punto 2, etc. ¿Listo? Listo, no hay problema, lo pueden hacer a mano, Sí, le toman foto y lo suben. pero ahí quedan publicados para todo el día, es que yo ahorita no Sí, puedo hacer la tarea. queda publicado para todo el día, correcto. Bueno, perfecto. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, aprovechemos estos 5 minutos para que se estiren, tomen agua, bueno, etc. Y en 5 minutos ya pueden ingresar al Classroom y van a ver las actividades. Y nos volvemos a ver a las 12 en el mismo link para resolver inquietudes sobre las actividades. ¿Listo? Vale, profesor, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, Igualmente para profe. todos, excelente día.